Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cómo corresponda a cada uno de ustedes, queridos escuchas, y también nos honren con su presencia. Estamos en esta noche en la plataforma de cosecha para escuchar y para aprender, para compartir con el pastor, con el misionero Adrián, para compartir con todos nosotros. De verdad para mí es un gozo, una alegría, porque estamos aprendiendo mucho de personas potentes en la palabra del Señor. Y bueno, gracias a nuestro director, el pastor Heredia Pardo, que Dios le ha bendecido y le ha permitido abrir esta plataforma para poder compartir esto y mucho más. Hoy y siempre estaremos para que el Señor nos use a su manera. Entonces quisiera pedirle a nuestro director si es tan amable de abrir con una oración para darle la palabra al pastor Adrián. Gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, oh Padre amado, por esta oportunidad que tú nos das en esta noche para compartir las Sagradas Escrituras, ya que tú eres el autor, Señor, a través del Espíritu Santo que inspiraste a estos hombres, para dejarnos, oh Dios, un legado a través de lo escrito. Rogamos que tú alumbres nuestro entendimiento mientras compartimos y tu iglesia sea edificada mientras dialogamos y compartimos la palabra. Que nuestro entendimiento se abra, Señor, y podamos ser edificados como piedras vivas, como el cuerpo que tú vas edificando, Señor, y lo vas santificando por el lavamiento de tu palabra. Pues en esta noche, oh Dios, te damos la honra y la gloria, sabiendo que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, y a través de tu palabra instrúyenos, oh Dios, como instrumentos en tus manos, Señor amado. Usa tu palabra a favor de tu pueblo, de nuestras vidas, porque solamente ella nos puede hacer sabios para crecer por la salvación, Señor, y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, pastor Adrián, la palabra es suya. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, Vamos, Amén. seguimos. vamos dialogando este tema muy interesante. Estuve escuchando el audio y estuve también leyendo, ¿no? Un poquito más minuciosamente el libro de Hebreos. E interesante, ¿no? Gracias por el audio que nos ha brindado, pastor Adrián, bastante contenido, ¿no? Sobre esta reflexión que estamos continuando, ¿no? Desde el día miércoles y en las mañanas en el devocional de Compe. Y quería compartir contigo, ¿no? Aprovechando el tiempo que estás ahí, en este diálogo un poco más, hacer el diálogo más que enseñarse a sí mismo a compartir, enseñándonos mutuamente en este diálogo, ¿no? Y mientras yo observaba, ¿no? Este libro de Hebreos sobre el texto y el contexto donde el apóstol Pablo comienza a escribir, ¿no? Del primer capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, ¿no? Y justamente en este capítulo 5, él trae como cierta observación a este pueblo o a esta iglesia de Hebreos, ¿no? Y se detiene, ¿no? A hacer ciertas observaciones por haber presentado toda esa temática, ¿no? De los primeros capítulos. Y casualmente acá, cuando él comienza a hablar sobre Melquisedec, en finales del capítulo 5 hasta el versículo 11, él dice esto, ¿no? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuando se ve hecho tardos para oír. Entonces ahí es donde yo tengo una primera observación, ¿no? Donde habla a los hebreos que se han hecho tardos para oír. Otra observación que voy teniendo, ¿no?, mientras estaba leyendo estas escrituras, dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tengo necesidad de que se vuelven a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Otra observación que veo, ¿no?, es que ya estos cristianos deberían tener un liderazgo, ¿no?, como un maestro, dice Pablo, ¿no? Pero parece que tienen una regresión porque ahora Pablo dice, no, ahora tengo que nuevamente como que repasar cuáles son los rudimentos de los principios elementales de la palabra de Dios. Porque allá habiendo de ser ya tales, tenéis necesidad que os vuelva a dar leche, dice, y no alimento sólido. Y otra cosa que observo ahí, que Pablo tiene que ver con estos creyentes que tienen una regresión, porque si yo no les puedo dar alimento sólido, porque tengo que darle leche, dice, porque el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces va identificando cierto estado, ¿no?, dentro del crecimiento de estos cristianos o parte de estos cristianos de esta iglesia, que aún están siendo niños, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que porque por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, dice, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Se dice, esto va a ser si es que en verdad Dios lo permite, porque ya debemos ir en otro nivel, ¿no? Ya debemos estar en otras perspectivas de nuestra vida cristiana. Pero igual cuando contextualizamos, ¿no?, el contexto de la iglesia, vemos muchas veces que en la vida personal o en la vida de la iglesia, dice la escritura, ¿no?, que por hacerse tardos en estudiar, en reflexionar la palabra de Dios, dice la palabra que deberíamos estar siendo maestros, pero por nuestra regresión, otra vez tenemos que regresar a tener la instrucción de los fundamentos de la doctrina de Cristo, cosas elementales, ¿no?, que ya debíamos tener como conciencia de nuestro crecimiento y nuestro discipulado. No lo tenemos, entonces no podemos avanzar. La voluntad de Dios es que crezcamos, que avancemos, ¿no? Que decíamos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella podamos crecer por la salvación. Y una de las cosas que observa el apóstol Pablo, dice, ¿no?, que somos tardos para oír, que él quiere explicarnos, ¿no?, pero como que no podemos ser captada la explicación porque nuestro entendimiento no está para más de recibir alimento sólido, sino leche, porque no somos muy expertos en la palabra del Señor. O sea, no sabemos usar la Biblia, no sabemos interpretar la Biblia, no sabemos explicar la Biblia, ¿no? Eso que quería compartir, Pastor Adrián. Puede proseguir. ¿Puedo compartir algo? Sí, por favor. Gracias. Buena Rosita, adelante. Amén. Eso, pues bueno, el apóstol tiene toda la razón. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Rosita. Ok. El Adelante. apóstol tiene toda la razón cuando dice eso, de que como que los cristianos que somos calentabanca, que nos quedamos todo ahí el tiempo y el lunes le pregunta a uno, ¿y cómo estuvo el servicio? ¿Qué tal? Estuvo bonito.
pero no saben discernir, no saben ni se acuerdan de qué fue el mensaje. Entonces, estar bonito no es porque fue y escuchó esto. No, estuvo maravilloso, leímos tal texto y se estudió esto, tal cosa. Quiere decir que está atento. Otra de las razones es que a veces los pastores no dan oportunidad a los jóvenes, a las familias, de que se integren en la palabra, que surjan, que puedan también expresar, o sea, dar un servicio. La, la manera bonita que yo veo cuando en una iglesia el pastor llama, por ejemplo, el hermanito fulano nos va a compartir, aunque sea un versículo, que le dé la oportunidad de subir, de hablar. Eso hace dos trabajos. El uno hace que la persona pierda el miedo y el otro hace que tenga seguridad de la palabra cuando se le da una responsabilidad. Entonces, eso ayuda a que la persona, o sea, el pueblo de Dios madure. Porque yo lo digo por mí, lo digo por mi iglesia ahorita como estamos, simplemente el mensajito del domingo y hasta ahí. Y el pastor predicó y ya, hasta luego. Ese es mi aporte. Gracias, Rosita. Adelante, Pastor Adrián. Bueno, de pronto que van a escuchar algún ruido porque en el primer piso se está celebrando un culto. A mí me gustaría más escucharles a ustedes. Pero continúa, si se te escucha algo. Escucharles más a ustedes. Se te escucha, Adrián. Doctor Heredia, Furia. Se te escucha bien. Continúa, Adrián, se te escucha. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, gracias, habla, comparte. Lo que pasa es que en la primera planta hay culto y están con micrófono. Y mejor sería acompañarles y que participen ustedes, porque yo con mi, Bueno, pongo mi silenciador y les escucho mejor. bueno. Ya. Bueno, Adelante. entonces una de las anomalías que observo del apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, se encuentra también que hay estas personas que debieran ser ya maestros, dice la escritura, ¿no? Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, habiéndose llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, como que hay una regresión dentro de lo que observa el apóstol Pablo. ¿No? Dice, ustedes ya deberían estar en otro nivel, ya deberían ser maestros. Y ahora dicen, ahora como que ustedes están en un estado de que en vez de enseñar la palabra, ahora les tengo que volver a enseñar a ustedes y tengo que empezar nuevamente por los rudimentos elementales de la palabra de Dios. Porque no puedo darle alimento sólido, dices. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niña. Y eso es muy importante observar, ¿no? Todo lo que puede ocurrir en la regresión de nuestro caminar cristiano, porque otra vez dice el apóstol Pablo, ¿no? Que recayeron, dice, ¿no? En el versículo 6 dice, recayeron otra vez. Y otra vez tengo que volver a las cosas elementales de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tengo que volver a repasar con ustedes, porque para ir adelante a la perfección,
ir adelante, y la palabra perfección acá quiere decir integridad, quiere decir ser llevados como por alguien más, ¿no? Abandonarse, abandonarse sin pensar cómo va a suceder algunas cosas, porque es abandonarse en fe en Dios, ¿no? O sea, ser llevados por Dios. Un niño es dependiente, ¿no? Un niño es muy dependiente de sus emociones, de sus sentimientos. Un niño es muy dependiente de los comentarios. Un niño es muy dependiente de ofenderse. Un niño es muy dependiente de cultivar el resentimiento, ¿no? Un niño es muy dependiente. Entonces, el apóstol Pablo también habla en Corintios, ¿no? Cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, y así cosas de niño, ¿no? Más cuando ya fui grande, yo fui hombre, dejé de hacer las cosas de niño. Gloria a Dios. ¡Ah, ahí está Pastor Otoniel! Justamente estaba pensando en usted, Pastor Otoniel. Un máster que enseña el libro de Hebreos. Viste que llegó el hombre, ¿eh? Dios es bueno y lo trajo precisamente, ¿viste? Estaba pensando en él todo el día. Aleluya, gloria a Dios. A ver, Pastor Otoniel, ¿usted qué sabe? Estamos un poco rumiando, dialogando acá sobre el libro de Hebreos, sobre el apóstol Pablo, ¿no? Cuando se encuentra, le voy a dar lectura, ya le voy a dar lectura, sobre Hebreos capítulo 5, versículo 11, que estamos haciendo algunas observaciones, ¿no? Cuando Pablo hace esta observación a la iglesia de Hebreos, dice así, ¿no? Yo debía explicar algunas cosas cuando él va determinando sobre Melquisedec, pero hace esta observación, dice, ¿no? Porque cuando ustedes habéis sido tardos en oír, dice el apóstol Pablo, ¿no? Perdón, el apóstol que escribe. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habiendo ser ya tales, tenéis necesidad que os dé otra vuelta leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche sin experto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque tienen el uso ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Por lo tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de la muerte, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, de juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, Necesita asimismo hacer gustaron de la pasaje. buena palabra de Dios, y los poderes del siglo vinieron y recayeron otra vez para ser renovados para arrepentimiento. Entonces acá vemos una condición, ¿no? de una iglesia, ¿no? Que primeramente el apóstol hace esta observación, ¿no? Tengo cosas que les quiero explicar, pero me siento que para ustedes es muy difícil que puedan entender por cuanto se había hecho tardos para oír. O sea, tardos para oír, no tardos tal vez para entender la explicación del apóstol Pablo, no lo que el apóstol Pablo tiene que explicarles. Y otro detalle que encuentra el apóstol Pablo dice, ¿no? Es que ya debiendo ser ustedes maestros, o sea, ustedes ya debieron tener otra posición, ¿no? Ser maestro y dice, pero tengo otra necesidad que encuentro ahora, ¿no? Que tengo que otra vez enseñarles los primeros rudimentos elementales de la palabra de Dios. Porque habéis sido tales de tanta necesidad de que tienen que otra vuelta recibir leche y no alimento sólido. Porque ahora lo que ustedes participan, dice, ¿no? Son inexpertos en la palabra de justicia porque son niños.
Y todo el alimento sólido son para los que van alcanzando madurez, o sea, vamos cambiando, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, vamos madurando en mejorar nuestros hábitos, nuestra conducta, ¿no? Y eso nos lleva también a tener los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Y dice así, ¿no? Porque ya dejando, por tanto, y se nos señala esto, por tanto, dejando las doctrinas de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. O sea, para ir hacia adelante, ¿no? A la perfección, a un estado de integridad, un estado de madurez, un estado de cambio, ¿no? De avance, en otro nivel de vida, tal vez en otro nivel de vivencia, en diferentes aspectos de la vida personal, familiar, social, económica. Pero dice que estos cristianos, en vez de tener un avance, se estacionaron, otros recayeron y bueno, no, Pablo tiene que volver otra vuelta, hacer un repaso de los elementales para volverlos a llevar. Así que limitamos su participación, Pastora Otoniel, usted que es boche en el libro de Hebreos. Bueno, a ver, primero gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir. En realidad quería in situ verlos a ustedes, saludarlos, ver a mi amigo Adrián recuperado y a ti también. Bueno, el texto que has leído ha sido un texto que ha traído ciertas controversias, ciertas diferentes perspectivas, pero yo podría hacer un resumen, mencionar algunas cosas. Espero que de ayuda, de edificación a nuestros hermanos que en esta noche están participando. De manera breve solamente, nosotros por la lectura que el pastor Heredia ha llevado a cabo, podemos ver cómo el autor reprende a sus lectores por la inmadurez espiritual que están manifestando, pero aunque les llama la atención, sin embargo, los instruye y les hace determinadas advertencias. En primer lugar, les muestra algunos conceptos o doctrinas o enseñanzas elementales, básicas, que son necesarias, sobre las cuales se debe construir y edificar como cimientos a través del cual uno va desarrollando una estructura. Él habla y menciona la palabra perfección, dejando de lado todos los rudimentos para ir hacia la perfección. Esa palabra perfección que viene del griego teleoitos o oites, que en realidad es traducida en otros textos como madurez, marchando hacia la madurez. Es decir, él les está hablando sobre la importancia de madurar, crecer, desarrollar como creyentes, lo cual ellos pues no han logrado y están evidenciándolo por el hecho de que se han hecho tardos para oír, ¿no? Tardos para entender, que es digamos, una característica de una persona inmadura que no tiene sus sentidos todavía ejercitados, pero que es posible esa madurez, porque a eso es a la que Pablo les hace el llamado, ¿no? Por cierto que esta palabra griega, teleoitos, oites, que se traduce por madurez, no significa un nivel pleno o completo, sino un desarrollo progresivo, ¿no? Y es interesante cuando él menciona los conceptos básicos a partir de los cuales debemos construir y crecer,
dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, ¿no? No echando otra vez estos fundamentos. Y es interesante que cada uno de ellos, pues, está presentada como par, ¿no? Son dados en tres pares. Arrepentimiento y fe siempre han ido juntos. Bautismo y posición de manos juntos también. Resurrección de los muertos y juicio eterno también van juntos. Pero él dice, no echando otra vez, ¿no? Entonces, hay que avanzar, hay que seguir progresando en el crecimiento, en el desarrollo. Creo que el principio principal ahí es el llamado a la madurez, al crecimiento, al desarrollo, a la fructificación, a no estancarnos, a no quedarnos con las cosas elementales, sino seguir progresando en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo espiritual, ¿no? En nuestro entendimiento. Pedro dice, en 1 Pedro 3:18, que debemos pues crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y inclusive en el mismo Hebreos, en el capítulo 13, habla de no quedarnos con, con viandas que no alimentan, sino más bien ir creciendo o conociendo más de lo que es la gracia de Dios. Entonces, solamente para tener un panorama, ¿no? O sea, simplemente estoy de manera, digamos, superficial, viendo lo evidente y comunicando y transmitiendo eso, ¿no? Entonces, pero básicamente creo que una de las cosas que nos puede beneficiar del texto es entender que todos podemos crecer, todos podemos madurar, no debemos quedarnos en las cosas básicas, debemos conocerlas bien, pero debemos avanzar, debemos crecer. Y es interesante que Pablo, a pesar del desarrollo y la inmadurez que él describe de estos hebreos, sin embargo, aborda temas muy profundos en los siguientes capítulos, 7, 8, 9, que tienen que ver con el sacerdocio, que tienen que ver con Cristo, como el cumplimiento de todos los elementos del templo, etcétera. Y creo que esa invitación es para nosotros también a ver esos textos con una comprensión de lo que significa el término de la ley y entender que Cristo es el cumplimiento de todo ello y que en Él pues podemos crecer, desarrollar, madurar y fructificar, ¿no? Bueno, es de manera simple, básica, lo que yo puedo entender del texto, ¿no? Pero gracias por la oportunidad y gracias por este tiempo que se me permite pues dialogar con ustedes. Amén, bendiciones. Gracias, Pastor Toniel, gracias, gracias. Vamos a invitar al Pastor Donny. Pastor Donny, buenas noches, bienvenido. Soy yo, Pastor Heredia. Buenas noches. Bueno, pues, adelante, varón. Buenas noches, bienvenido. Llegué un poco tarde, Pastor. No alcancé a estar a tiempo en la reunión. Recién estamos empezando, Pastor. Bueno, pues, hermana Bernarda, buenas noches, bienvenida. Hola, hermana Bernarda. Gloria a Dios. Pastor Alberto, no recién veo su nombre ahora. Hermana Bernarda, buenas noches, ¿se encuentra? Pastor Adrián Espinosa. Acá estoy recibiendo, escuchando, porque como en el primer culto, en el primer piso está el profeta Magno enseñando. A él le escucho más ahora y quería acompañarles ahora en este tema, ¿no? De lo que nos está planteando Hebreos, el capítulo 6, ¿no? Ahí
hay un tema muy importante, ¿no? Que el autor, en el capítulo 6 de Hebreos, está queriendo comunicar. El primer peligro que nos advierte es de poder conocer la palabra de Dios, ¿no? A profundidad. Se está perdiendo la sensibilidad, se está perdiendo la capacidad de oír ahora el mensaje de Dios, ¿no? Más el oído está presto para escuchar otros mensajes, ¿no? Y entonces la primera cosa que hoy tenemos que darnos cuenta es de poder oír la palabra, ¿no? Estar atentos a la palabra, porque... Y la segunda cosa es que se está cayendo a una herejía, ¿no? Se está cayendo a una apostasía, ¿no? Se está yendo, como el apóstol Pablo decía, ¿no? Habiendo comenzado por la carne, habiendo comenzado por el espíritu, ahora terminan en la carne, ¿no? El segundo peligro que advierte, es de caer en la apostasía, ¿no? En el error doctrinal, ¿no? Por ejemplo, hay temas como si la salvación se pierde, no se pierde, ¿no? Si hay juicio, no hay juicio, si hay motivo, no hay motivo, entonces hay posturas que se están yendo al error. Eso hay que tener cuidado, pues. Amén, amén. Gracias, Pastor Adrián. Invitamos a la hermana Bernarda. Ya se encuentra con buen contacto. Cuando Mancuso menciona al ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, sobre uno de los aspectos... Hola, hermana Bernarda, adelante. Que hemos reconocido muchos colombianos como la formación de un bloque para la capital. Muy buenas noches, mis estimados, ¿cómo están? Le escuchamos, hermana. Sí, aquí un poquito como que desubicada porque el internet intermitente y casi pues no tengo la idea clara. Sí sé que están hablando de la madurez espiritual, pero no tengo las ideas bien claras. Estamos en Hebreos capítulo 6. Hablando sobre los principios elementales de la doctrina de Dios para seguir a la perfección. Y el interés de cuidar y escuchar bien la palabra del Señor. El cuidado de no escuchar herejías, sino tener la dedicación de escuchar y estudiar las Escrituras. Eso estamos compartiendo, hermana Bernarda. Gloria a Dios. Ahora, Pastor Alberto Morales. Ahora sí, perdón, es que no tenía bien las notas. Yo creo que es importante, Pastor, ahorita comentaban acerca de Hebreos capítulo 6, del el peligro de recaer. Yo creo que existe una gran... Yo creo que llegamos a este pasaje con la intención de leerlo, con la sencillez de un niño y declarar todo lo que encontremos en él. Y si no parece concordar con algo que hemos sostenido hasta este momento, estamos preparados para desechar cualquier doctrina propia, en vez de solo un pasaje de la Escritura, pero
Aquí existe, pastor, una gran tentación de moldear este pasaje, un pasaje complicado en lo que pensamos que debiera decir, de acuerdo con el sistema teológico o inclinado. Sin embargo, creo que debemos de preocuparnos por entender lo que dice el texto antes de preocuparnos, ¿verdad? Por adaptar lo que dice las escrituras. Y algo que me llama mucho la atención, que la palabra imposible es puesta en una posición de énfasis. El autor de Hebreos no está diciendo que es difícil, sino verdaderamente imposibles. Imposible, más bien. Y el autor aquí de Hebreos habla de personas con experiencias espirituales importantes. El gran debate es si esta es la experiencia de la salvación o la experiencia de la salvación negativa. Viendo cada palabra descriptiva nos ayuda a saber qué tipo de experiencia describe. Es cuanto a mi comentario, pastor. Amén. Gracias, varón. Gracias, gracias. Hermana Bernarda, ¿puede aportar, apreciar algo, hermana Bernarda? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Rosita, Sí, pastor. ¿tiene alguna apreciación aparte de lo que seguimos dialogando con este texto? Sí, de verdad lo que nos incita este pasaje es a que estemos más atentos a la palabra del Señor, más atentos a aprender, que no nos quedemos con lo poquito que nos dijeron el domingo en el mensaje, sino que investiguemos sobre las cosas de Dios, que seamos solícitos en aprender, en investigar, para así mismo poder ayudar a otros, porque si nos quedamos estancados, ¿de qué nos sirve? Como dije en el principio, escuchar el mensaje que dijeron allá y aplaudir y qué bonito y gracias, qué bonito mensaje. Y a la hora de la hora no lo digerimos, no concientizamos el aprender, el desmenuzar cada versículo, sino una idea así, vana, pasajera y ya ahí quedó. Pero el tema es muy interesante, que es eso, el aprender, el saber digerir, el saber entender, el saber saborear la palabra del Señor, porque de un solo versículo se puede sacar todo un mensaje. Pero ¿de qué nos sirve leer y leer y leer? Entonces se necesita la comprensión de lectura, la comprensión del pasaje, transportarnos a los tiempos de la palabra, transportarnos a los tiempos en que fue escrita, en que sucedió todo esto, en entender el suceso, de qué momento fue, de qué momento pasó eso y por qué pasó. Entonces, el saborear la palabra del Señor es muy importante. El entender, si uno, un buen lector no es porque lea rápido, es leer, entender y saber de qué se trata. Entonces, es mi aporte en esta noche. Gracias, 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 siervo de Dios, amén. Pastor Adrián. Es contextualizar con el actual que está. Seguimos en este bendito diálogo.
Gracias, gracias. Amén. Hermana Bernarda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí tenemos el material del audio, del video y también del PDF para seguir masticando ahí, seguir estudiando y poder así también estar estando alertas, pues, ¿no? Estar alertas hoy frente al mensaje bíblico, porque hoy se prestan los oídos para escuchar más masajes que mensajes, ¿no? No se está escuchando la palabra de Dios. Y lo otro que se está perdiendo la capacidad y la sensibilidad espiritual de recibir las cosas espirituales, ¿no? Se está cambiando por las cosas materiales. Y lo otro que se está yendo a la apostasía, ¿no? Se está cambiando de doctrinas, se están tergiversando la doctrina, eso es lo más peligroso. Gracias por su aporte, Pastor Adrián, y el buen consejo que nos brinda para la iglesia del Señor. Amén. Así que sigamos con este estudio. Hay un material muy bueno que el pastor ha puesto en el grupo de cosecha para poderlo escuchar. Es un video muy buenísimo de este contenido que estamos lecturando. Así que gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si alguien tiene que seguir rumiando la palabra. Estamos para dialogar, para compartir. Verdaderamente llama la atención, ¿no? Esa palabra, ¿no? El apóstol Pablo dice, cuando es imposible, ¿no? Que una vez lo que hayan gustado el don celestial. Parece que estas personas experimentaron, ¿no? Cosas del Espíritu Santo. Y así mismo gustaron de una buena palabra en un momento, ¿no? Y recayeron, dice el apóstol, ¿no? Recayeron, ¿no? O sea, es posible que la vida no solamente esté basada en la experiencia, no solamente esté basada en ciertos movimientos o expresiones emocionales, sino aún más allá tenemos que seguir construyendo la vida del Espíritu, o sea, seguir construyendo la palabra, seguir construyendo nuestro propio crecimiento, no estacionarnos ni conformarnos, sino seguir avanzando en nuevos desafíos de aprendizaje de la misma palabra, perfeccionar nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro discernimiento de las mismas escrituras, para tener cuidado y observar también lo que no pertenece a la palabra, lo que no está coherente a las Sagradas Escrituras, porque si no, podemos nuevamente escuchar y dejarnos llevar por diferentes vientos de doctrina, como está ocurriendo, ¿no? En todos estos tiempos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo llama un poco la observación, la atención a través de este libro de Hebreos, para que nosotros también podamos tener cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Para en nuestra meditación, en nuestra estructura de nuestro crecimiento espiritual, ir madurando, ¿no? En nuestro aprendizaje dentro de lo que es el llamado de Dios, el ministerio donde Dios nos haya colocado. Para no caer También para no caer en esta regresión, para no hacer otra vuelta, ir renovado como niño nuevamente, ¿no? Es lo delicado que se observa en este contexto de la palabra. claramente dice la palabra también de que no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. Y otra cosa, que tengamos cuidado, porque en los últimos tiempos serán engañados, vendrá el engaño aún para los escogidos. Entonces, si no estudiamos la palabra, si no miramos las cosas tal cual son, yo no sé, pero antes, hace mucho tiempo yo veía, o sea, cuando estaba estudiando y nos hablaban de la religión, yo lo veía como una clase más, lo veía como lo que tengo que aprender y dar mi tarea y eso era todo.
pero eso es cuando uno no ha tenido un encuentro real con el Salvador, porque cuando uno ha entregado su vida al Señor, realmente hay un cambio de parecer, un cambio de pensar y un cambio de vivir, de hacer lo que hay que hacer, lo que Dios manda hacer. Y si lo hacemos tal cual Él nos ha instruido, nos mantenemos en la palabra, porque de lo contrario lo vemos como algo así, como pasajerito, y el diablo se siente feliz y contento cuando el cristiano no se opone a nada, cuando va tranquilo, cuando todo anda bien, cuando va como en bandejita. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos bajando de nivel espiritual y el nivel espiritual se consigue personalmente. Yo no puedo ni esperar que el pastor Heredia o el pastor Adriano, el pastor Alberto den cuentas por mí, que no, que allá oraron por mí, y bueno, ok. Una de las cosas en cuanto a la oración es eso, responsabilizarnos de que la oración tiene poder y que si tiene poder y yo oro al Señor, yo estoy confiando que Él lo hace, porque otro no se puede doblar el lomo por mí, porque la vida espiritual es personal. Aleluya. Y, y cada palabra que escuchemos, somos responsables cada uno. Adelante. Gracias, Rosita. Gloria a Dios. Pastor Adrián, por ir cerrando tu comentario. Sí, excelente, excelente. Felicitarle a cada uno de ustedes por su participación y sigamos en este espíritu como los bereanos, ¿no? Eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras. Entonces vamos a escudriñar las escrituras para ser bíblicos, para poder oír la palabra, porque hoy en día los oídos están prestos para oír otra cosa, especialmente ahora del 8 de octubre sobre el eclipse. Muchos están diciendo el fin del mundo, muchos están diciendo que ya se va a acabar y hay mucha especulación, ¿no? Así que necesitamos saber la palabra de Dios, ¿no? Que dice la Escritura, que lo dice Dios frente a los acontecimientos, ¿no? Históricos que estamos pasando. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor Luis Alberto, dale tu comentario y ahí nos despide con una palabra de oración, varón. Yo creo que algo que me llama mucho la atención y que usted comentaba, Pastor Heredia, es que el autor de Hebreos aquí no está diciendo que solamente es difícil, sino verdaderamente imposible. Pero nótese lo que dice, lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí la experiencia es impresionante. El gran debate es si esta es la experiencia de salvación. Y esta es una experiencia, esta palabra, perdóneme, habla de una experiencia completa y real como en Jesús. En Hebreos 2:9 lo dice. En otra versión dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El don es celestial y probablemente la salvación el don celestial es probablemente la salvación. Recordemos que el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, verso 23.
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ser partícipes del Espíritu Santo. Es un término único que tiene que ver con recibir al Espíritu Santo y tener comunión con Él. Debemos de gustar como la buena palabra de Dios. Significa que habían experimentado la bondad de la palabra de Dios y habían visto el trabajo de esta en sus vidas. Y es una forma de describir el poder sobrenatural de Dios. Los que son descritos aquí en verdad habían gustado de estos poderes. Pastor Heredia. Sí, comparto esa idea, ¿no? Porque habla de experiencia, ¿no? De experiencia de ser salvo, la experiencia después de haber participado de la palabra, después de haber recibido una buena palabra y después de haber participado de los dones o la virtud del don del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, pero ya me llama la atención que esto dice, no, pero recayeron, dice, sí, recayeron, ¿no? O sea, no es solamente que uno tiene que basar su vida en una experiencia, porque a través de la experiencia podemos recaer también, si nuestra vida está basada en una experiencia, sino en una constante vivencia, ¿no? De perseverar ir hacia adelante. Una continua renovación, un continuo crecimiento, un continuo compromiso personal con uno mismo, ¿no? Para orar, para instruirse en la palabra, para mantenerse firme, ¿no? Hasta el final del camino. Gracias, siervo de Dios, gracias. Tu palabra de oración, varón, para despedirnos. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga ministrando durante esta noche y que esta palabra sea una semilla sembrada para nuestro corazón. Amén, amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos, Señor, tantas gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, de poder, Señor, meditar en esta palabra, Señor, saber que una ilustración, Señor, de las graves consecuencias, Señor, de recaer, Señor, de la imposibilidad del arrepentimiento, Señor, para aquellos que han caído después de recibir tu bendición, oh Dios. Pero, Señor, no nos permitas, Padre, caer en arrepentimiento, Señor, porque sabemos, Señor, que hemos recibido, Señor, de tu bendición, hemos recibido, Señor, de tu preciosa unción, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, te pedimos, Padre, que esta palabra de esta noche, Señor, sea como una semilla, oh Dios, sembrada en cada corazón. Señor, para que en el nombre de Jesús podamos meditar, Señor, durante este fin de semana, Señor, acerca de este tema. Padre, acerca de esta palabra, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta palabra, Señor, podemos aprender, Señor, de lo básico, de lo que tú, Señor, nos has dado. Señor, para poderlo compartir con otras personas, Señor, con otros hermanos, Padre, que necesiten escuchar de esta palabra, de este mensaje, Señor. Oh Dios, despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, declarando un fin de semana en victoria. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias por estar en esta noche. Gracias, Pastor Adrián. Gracias, Pastor. Shalom, shalom. Bendiciones. Y hablaré al oído, y hablaré al Bye, bye. espíritu, le dice el Señor. No es para todos, es para algunos. A la 1, las 2.